Buenas noches, bienvenidos a este programa especial en el que trataremos a fondo un tema que ha dividido a los peruanos, las nuevas leyes antiterroristas. Nosotros le explicaremos al detalle todos los alcances de esta decisión polémica que trae consigo evidentemente nuevos juicios a los principales líderes de la asociación. Pero antes, veamos nuestros titulares. La historia secreta detrás del fallo del Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de algunas leyes antiterroristas. Las directivas de Abimael Guzmán desde la base naval del Callao, los documentos escritos de puño y letra por el número 1 de Sendero, el papel de los familiares de los presos en las cárceles del país y el documento de inteligencia de la policía que anunciaba la existencia de una estrategia legal senderista. ¿Qué están haciendo ahora Sendero Luminoso y el MRTA? Sus últimas acciones y los más recientes atentados terroristas, sus nuevos líderes en la selva central y sus próximos objetivos a nivel nacional. Los senderistas liberados, la historia de Margarita Chucure, los hermanos Asencios Lindo y Hugo Izaguirre Maguiña, 4 personas que fueron condenadas por pertenecer a Sendero y que desde hace varios meses están en libertad. Además, todos los recursos que utilizó la Chucure para escabullirse de los jueces y pasar a la clandestinidad. ¿Se está haciendo justicia o Sendero se está burlando de ella? La preocupación de los expertos, alarmantes testimonios de 3 jueces antiterroristas y una procuradora del Estado que advierten lo que podría pasar en los nuevos procesos a los condenados por terrorismo y traición a la patria. Abogados del diablo. Sepa qué piensan Manuel Fajardo, José Luis Sandoval y Humberto Carranza, los protectores de Abimael Guzmán, Lori Berenson y Víctor Polay, que empuñan polémicos argumentos tratando de defender lo indefendible. Todo esto y mucho más tendremos para ustedes en el programa de hoy. Y empecemos. En 1992 el gobierno de Alberto Fujimori creó 2 nuevas leyes, la de terrorismo en el fuero común con jueces sin rostro y la de traición a la patria en el fuero castrense con jueces militares. Con estas 2 nuevas leyes se procesó y se sentenció a miles de personas acusadas de pertenecer a Sendero Luminoso y el MRTA. Lo que ha ocurrido ahora es que el Tribunal Constitucional ha derogado la ley de traición a la patria, cosa que es evidentemente correcta por inconstitucional, y ha ordenado que se emita una nueva legislación antiterrorista. Hasta acá, todo bien. Sin embargo, ¿sabe usted que esa decisión surgió como consecuencia de una estrategia diseñada por Abimael Guzmán en la base naval del Callao? De eso trata el siguiente reportaje. Esta historia comienza aproximadamente en 1997, tras el acuerdo de paz concertado entre el gobierno de Alberto Fujimori y Sendero Luminoso. El pacto obligaba al Estado a cumplir ciertas condiciones impuestas por la cúpula senderista. Sin embargo, después de usar el acuerdo políticamente, el gobierno no cumplió lo acordado. Fue en ese momento, ante ese tropiezo político, que Abimael Guzmán hizo un giro estratégico. El llamado presidente Gonzalo tomó 2 decisiones. Primero, adoptar una nueva ofensiva destinada a conseguir mejores condiciones de encierro que le permitieran romper el aislamiento al que estaba sometido y así tener mayor comunicación con las otras cárceles. Y en segundo lugar, infiltrar a su organización en la vida política del país, supuestamente de manera legal. Según algunas versiones no confirmadas, en el año 2001 el mismo Guzmán habría enviado algunas cartas personales al entonces presidente Valentín Paniagua con la intención de reconstruir el diálogo entre Sendero y el gobierno de turno. Por su parte, en 1999, cuando Óscar Alberto Ramírez Durán fue capturado, el camarada Feliciano ya le había comentado al general Eduardo Fournier que su organización no desaparecería tras la captura de sus líderes y que por el contrario, en poco tiempo se convertiría en un partido político. Tenía razón. En noviembre del 2000, la cúpula de Sendero decidió poner en marcha el llamado Plan de Reconstitución y Defensa del partido. Este tenía 5 puntos fundamentales. Una solución política a los problemas derivados de la guerra, una amnistía general en pos de una reconciliación total, democratización de la sociedad, trabajo para el pueblo y el cierre del penal militar de la base naval del Callao. ¿Usted es consciente, estoy seguro de eso, que esto forma parte de una estrategia de la subversión? Pero claro, la subversión sigue su batalla política y si han perdido el combate militar, la guerra militar, a través de su guerra política ellos quieren
utilizar todo el sistema, como siempre lo han hecho, ¿eh? En todo caso, ¿qué es lo que busca en este momento Sendero Luminoso? Ya lo lograron, ¿no? Resquebrajar el sistema jurídico, debilitar el sistema judicial e introducir los nuevos criterios de doctrina jurisprudencial que viene ya de la Corte Interamericana. El Comité Central de Sendero puso en marcha entonces esa estrategia que buscaba nuevos juicios para sus presos y su posterior liberación a través de un par de organizaciones jurídicas. Primero surgió la hasta entonces desconocida Asociación Americana de Juristas, rama del Perú, que a través de su presidente Andrés Coelho Cruz presentó ante el Poder Judicial un habeas corpus exigiendo la libertad de Margarita Chuquiure Silva, una mujer que había sido sentenciada a 20 años de cárcel. Tras la presentación de ese polémico habeas corpus, ellos consiguieron que el proceso fuese anulado y que Chuquiure saliera de prisión. Su posterior paso a la clandestinidad, a la mejor usanza senderista, precisamente cuando las cosas se le empezaban a complicar en el nuevo juicio que se le seguía en el fuero civil, era solo cuestión de tiempo. A la señora Margarita Chuquiura se le requisó un documento que contenía un resumen absolutamente claro de la nueva estrategia legal de Sendero Luminoso. Eso. Esa nueva estrategia, déjame expresártelo, tiene básicamente 3 elementos. El primero, cuestionar, levantando normas de derecho penal humanitario, el régimen de prisión, de carcelería, sobre todo de los dirigentes. Un segundo parámetro que tenía que ver con desarrollar alianzas con los familiares, sobre todo dándoles instrumentos de difusión de los problemas legales de sus familiares detenidos o apuntalándoles en asuntos de salud. Y un tercer elemento que es el uso de la jurisdicción supranacional de las normas de derecho penal humanitario y derechos humanos. El caso de Margarita Chuquiure y la forma como obtuvo su libertad fue sin duda una inyección de ánimo y aliento para los fines de la subversión. Paralelamente, apareció en la escena un hombre llamado Manuel Fajardo Cravero, un abogado hasta entonces no muy conocido en los pasillos del Palacio de Justicia. Todas estas personas que tienen juicios nulos Deberían acceder a la libertad. Pero claro, porque eso lo mandan los tratados internacionales. Tras largas conversaciones sostenidas entre Manuel Fajardo y Abimael Guzmán en la base naval del Callao, se presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional el 11 de julio del 2002, exigiendo que las leyes de terrorismo y traición a la patria fuesen declaradas inconstitucionales. Para esto, el Movimiento Popular de Control Constitucional, encabezado por Marcelino Tineo Julca, recolectó en tiempo récord 14.000 firmas de ciudadanos, principalmente familiares de los presos por terrorismo, que apoyaban esa acción de garantía. Esta organización, que hasta entonces había pasado desapercibida en la vida política nacional, no tuvo reparo en financiar la certificación de los planillones con las rúbricas y tomarse medio año elaborando ese texto de 38 páginas de extensión. Lo cierto es que lo que se estaba gestando era una verdadera bomba de tiempo, y todo estaba coordinado entre la base naval y esas instituciones democráticas. Para entonces, el Comité de Familiares de Presos Senderistas ya había asumido un papel vital en esta lucha, ya que se había convertido en lo que ellos llaman correas de transmisión, es decir, en el nexo de comunicación entre las cárceles y el exterior. Ellos no hacen nada aisladamente. Esto forma parte de una actividad del partido. Es un objetivo del partido. Por eso ellos al interior de las cárceles están sumamente organizados. Ahora, no olvide que para el famoso acuerdo de paz, Abimael Guzmán no estuvo solo. Estuvo toda la cúpula de Sendero. Estuvo toda la cúpula de Sendero. Así es, así es. ¿Y los alcances de este acuerdo cree usted que fueron, digamos, difundidos en las cárceles, en las luminosas trincheras de combate, como ellos la llaman? Sí, sí, porque en los juzgamientos hacían referencia muchos, sin aceptar su responsabilidad, pero referían que hay un acuerdo de paz. Cartas como estas, escritas de puño y letra por Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, en las que resulta evidente la intención de la cúpula del partido de solucionar cuanto antes sus problemas derivados de la guerra y que se hagan nuevos juicios para sus miembros, fueron encontradas en cárceles como Canto Grande, donde está Osman Morote, o el penal de Huaral, donde está recluida Marta Huatay. Un reporte de inteligencia elaborado por la DIRCOTE el año pasado señalaba al detalle cuál era la verdadera intención de la subversión
al presentar esa demanda ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, esas advertencias no fueron escuchadas. Finalmente, tras estudiar durante varios meses ese proyecto elaborado por Sendero Luminoso y sus abogados, el 3 de enero último, el Tribunal Constitucional ordenó la reforma de algunas leyes antiterroristas. Las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo la de Manuel Fajardo, el abogado del número 1 de Sendero. Él está convencido que el fallo del Tribunal Constitucional representa una conquista para la sociedad peruana, bien representada por él y los colaboradores de la subversión. Estamos en una situación en que hay un grupo de peruanos que propiamente han perdido una guerra, ¿no es cierto?, que están en cárcel, ¿no?, y que su problema, como todos los demás problemas derivados, no han sido tratados, hasta que el Tribunal Constitucional falló en la demanda que interpusieron 5.352 ciudadanos, y consecuentemente el éxito de esos 53.500 ciudadanos, 5.300 y pico de ciudadanos, principalmente ha sido el demostrar que esa legislación es inconstitucional, por un lado, porque el propio tribunal lo reconoce, aunque no lleve al extremo del fallo sus conclusiones, y haber puesto en la mesa de debates nacional e internacional este problema que estaba siendo soslayado. Fajardo también dice que lo que ellos buscan al final del camino es una amnistía general para todos, es decir, tanto para las fuerzas opresoras como para la subversión. A mí me parece que una amnistía política general sería un buen remate después de haber establecido la verdad de los hechos, de haber saneado las heridas, de haber desinfectado las cosas, de haber condenado a quienes desde el Estado hayan impulsado políticas genocidas, y consecuentemente la sociedad, con los ojos abiertos, sepa lo que olvida, porque la amnistía es olvido. Las convenciones de Ginebra establecen eso, que una vez concluido un conflicto interno, debe de darse una amnistía lo más amplia posible. Al mismo tiempo, el gobierno se dio cuenta que ese fallo representaba, políticamente hablando, una verdadera papa caliente. Tras varias sesiones extraordinarias del Consejo de Ministros, en las que se respiraba una evidente incertidumbre, el presidente apareció un par de días después, emitiendo un mensaje categórico. Ningún terrorista saldrá de nuestras cárceles. Ningún terrorista volverá a ensangrentar nuestra tierra. Sin embargo, pese a lo dicho por el presidente Toledo, lo cierto es que algunos miembros de Sendero ya han salido de prisión por la puerta grande, y probablemente ni él ni sus ministros podrán impedir que un juez dicte la libertad de algún otro en el futuro. Independientemente de la importancia que trae consigo para la democracia en el Perú, propósito que ni siquiera se discute, el fallo representa un triunfo político de la subversión. Se trata de un golazo de media cancha anotado desde la base naval del Callao, que abre el camino para una salida política y legal para el senderismo. En medio de ese contexto político, una pregunta cae por sí sola. ¿Sendero busca esta salida legal para reinsertarse en la vida política del país como cualquier otro partido político, o simplemente para reiniciar muy pronto la lucha armada? Este es el informe de inteligencia de la DIRCOTE al que hacíamos referencia en el reportaje. Este documento no solo contiene información clasificada acerca de las últimas acciones perpetradas por Sendero Luminoso y el MRTA, también registra algunos documentos, manuscritos y textos sumamente interesantes. Este es uno de ellos. En este documento se hace una evaluación política de la situación actual en el país y está firmado nada menos que por CG y CM, es decir, por el camarada Gonzalo, Abimael Guzmán, y la camarada Miriam, Elena Iparraguirre. Aquí hay otros documentos también. En este, por ejemplo, encontrado a un miembro de Sendero Luminoso en uno de los penales del país, se habla concretamente de objetivos. Inicio 26 de febrero, 8 de marzo del 2002. Objetivo, hacer agitación y propaganda oral y escrita. Y aquí más abajo, reproducir y difundir una carta de la camarada Miriam, es decir, una carta escrita por Elena Iparraguirre en la base naval del Callao y que terminó en un penal del país. Este es otro documento con otros objetivos. Del 1 al 20 de mayo del 2002, crear opinión pública favorable sobre la amnistía general. El principal objetivo
de los senderistas en este momento. Este es otro documento, también escrito por Gonzalo y Miriam, en el que hablan sobre el trabajo de la Comisión de la Verdad, nada menos. Y este otro documento, fechado el 11 de febrero del año pasado, está firmado de puño y letra por Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, dirigido al jefe del penal de la base naval del Callao. Y aquí, en medio de una huelga de hambre protagonizada por ambos, se exige la derogatoria de las inconstitucionales leyes antisubversivas y nuevos juicios para sus miembros. Bueno, pues, objetivo cumplido. Vamos a un corte y regresamos con las últimas acciones de Sendero Luminoso y el MRTA. Ya regresamos. De las 2.032 personas presas actualmente por formar parte de Sendero Luminoso o el MRTA, 1.264 corresponden al fuero común y 768 al fuero militar. De ellas, solo 1.029 han sido sentenciadas por terrorismo y 685 por traición a la patria. Sin embargo, de esos 1.714 condenados, más de 600 ya han presentado sendos habeas corpus exigiendo nuevos procesos en el Poder Judicial. Entérese. Ya estamos de regreso en este programa especial sobre las nuevas leyes antiterroristas en el Perú. ¿Sabe usted cuántas acciones perpetró Sendero Luminoso el año pasado y cuáles son sus próximos objetivos? ¿Sabe usted quiénes son los nuevos líderes de Sendero en el Guayaga? Todo eso se lo contamos en el siguiente reportaje. Tenemos que trabajar más allá, señores, por favor, detrás de la línea María. El atentado en el centro comercial El Polo el 20 de marzo del año pasado, pocos días antes de la llegada del presidente norteamericano George Bush, fue la última acción de envergadura de Sendero Luminoso en la capital. Esa noche, un coche bomba que traía consigo 5 kilos de dinamita y 150 kilos de anfo despertó de su letargo a la subversión, a la policía y sobre todo a los limeños. Por favor, retírense, por favor, que se están cayendo los vidrios. Aquí mismo hay una pared. Es cierto que ese fue un ataque aislado, pero no fue el único. El coche bomba colocado frente a la Embajada de los Estados Unidos en Monterrico fue una de las 152 acciones que la organización, liderada por Abimael Guzmán, perpetró el año pasado. Esa cifra incluye, por cierto, 4 actos de sabotaje, entre ellos el atentado en El Polo y la colocación de un artefacto explosivo en el local de Telefónica en Los Olivos, 34 acciones armadas y 114 maniobras de agitación y propaganda. Sin embargo, ¿quiénes son los que ahora conciben, planifican y ejecutan atentados como este? Según la policía antiterrorista, Roger Torres Velázquez, alias Poeta, Lucy Romero Acosta, alias Kelly, y Lidia Vázquez Ceballos, alias Leonor, miembros del Comité Regional Norte, fueron los responsables de esa acción senderista que ocasionó 10 muertos, medio centenar de heridos y cuantiosos daños materiales. 4 meses antes del atentado en El Polo, en noviembre del 2001, la policía detuvo a Jorge Atalaya Segarra, alias Carlos, y Braulio Guillén Capa, alias Jamas, 2 integrantes del Comité Regional Metropolitano. Al momento de ser detenidos, ambos tenían un croquis de la Embajada Norteamericana en Lima. Pese a esto, el asalto no pudo ser evitado. A pesar de que estas acciones podrían asegurar lo contrario, lo cierto es que los nuevos cabecillas de Sendero Luminoso están asentados exclusivamente en la selva central, más específicamente en el Comité Regional del Guayaga. Ellos son Héctor Aponte Sinaragua, alias Clay, Abelardo Paz Velázquez, alias Chelín, y los camaradas Grover, Berit y Dalton. Todos ellos están bajo el mando de Artemio, el único referente histórico de Sendero en libertad y quien posó para la historia al lado de su presidente Gonzalo en el primer Congreso Senderista en junio de 1989. Uno de los últimos operativos antiterroristas desplegados por la policía ocurrió en noviembre del año pasado en San Martín de Pangoa, en la selva central. En esa operación denominada Tormenta 3, se rescató a 15 personas que Sendero había secuestrado durante 12 años en una zona agreste y de difícil acceso. Con la operación Tormenta 3, se logró ubicar uno de estos cotos senderistas. Sin embargo, se sabe que muchos otros emplazamientos en los lugares más recónditos de la selva están todavía bajo el control del camarada Artemio y sus seguidores.
Paralelamente, el papel de los familiares de los llamados presos políticos resulta fundamental para los nuevos planes senderistas. En estos videos inéditos captados por la policía y que presentamos hoy en exclusiva, vemos a los principales miembros del Movimiento Popular de Control Constitucional y de la AFADEVIG, o Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas del Genocidio, en marchas y reuniones partidarias que tenían un solo objetivo, digitado evidentemente desde la base naval del Callao: conseguir que se deroguen las leyes antisubversivas. Aquí vemos precisamente en este video registrado en julio del año pasado a Marcelino Tineo Julca, con gorro y casaca azul, distribuyendo consignas y directivas a sus camaradas. Y aquí, junto a Manuel Fajardo, el abogado de Abimael Guzmán, que está con saco oscuro, tomando decisiones que apuntaban en la misma dirección. Después, con absoluta convicción, los vemos marchando por la Plaza 2 de Mayo, en pleno centro de Lima, gritando sus consignas. Un mes después, cuando el Tribunal Constitucional ya había recibido la demanda presentada por los colaboradores de Abimael Guzmán, las marchas continuaron y las consignas también. Estos grupos son importantes para los objetivos de Sendero Luminoso. Lo que buscan es apoyar, a su manera y en las calles de Lima, esta gran estrategia senderista, y se han convertido en el reemplazo del recordado Comité de Familiares de Socorro Popular, que empezó con mítines y marchas inofensivas y que después jugaría un papel decisivo en la llamada Guerra Popular. Por su parte, el MRTA sí parece haberse extinguido. Según estadísticas de la DIRCOTE, en los últimos años sus acciones han ido disminuyendo progresivamente hasta llegar a la extinción absoluta. En 1997, el año en que 13 MRTistas murieron en manos del comando Chavín de Huántar, en la residencia del embajador japonés, se registraron 87 acciones subversivas. En el 98, la policía consignó 31. En el 99, solo hubo 11. Y en el 2012, mientras que en el 2001 y en el 2002 no hubo ni un solo acto terrorista provocado por el MRTA. Es decir, ni una sola acción armada, ningún acto de sabotaje, nadie hizo agitación o propaganda y tampoco se perpetró un asesinato selectivo. Esta organización se ha limitado exclusivamente a poner en marcha su brazo legal y presentar decenas de habeas corpus en el Poder Judicial en busca de nuevos juicios para sus principales miembros. El objetivo final es, por supuesto, la libertad. Con el MRTA fuera de escena, Sendero Luminoso es la única organización subversiva que sigue desplegando planes de acción en el campo legal, el político y el militar. Todo esto bajo el marco de la llamada solución política de los problemas derivados de la guerra, plan dirigido, por cierto, desde la base naval del Callao. Además, los dos últimos actos de sabotaje ejecutados por Sendero ocurrieron en noviembre del 2002 en el Comité Regional Principal. Uno se produjo en Huancavelica y el otro en Ayacucho. El 6 de noviembre, días antes de las elecciones municipales y regionales, una columna senderista atacó con artefactos explosivos la sede electoral de la localidad de Pampas, en Huancavelica. La bomba, fabricada de manera artesanal, fue lanzada desde un auto en marcha. Poco después del atentado, los lugareños de Pampas vieron cómo se dibujaba la hoz y el martillo en un cerro aledaño al pueblo. Asimismo, el 15 de noviembre, Sendero asesinó a un policía e hirió a otros 4 efectivos en la provincia de La Mar, en Ayacucho. Mientras tanto, en los últimos días no se han reportado acciones subversivas. Por eso, no debe sorprender la aparición de un supuesto informe de inteligencia en el que se asegura que Sendero Luminoso no atacará más a la población hasta que la Corte de San José de Costa Rica resuelva la situación de Abimael Guzmán. Es decir, hasta que su presidente Gonzalo sea liberado. ¿Esto asegura tiempos de paz para los peruanos? No lo sé. Lo que sí sé es que Sendero mantiene prácticamente intacta su capacidad de destrucción, y esa es evidentemente su principal arma de negociación política. Nosotros conversamos esta semana con los abogados de 3 prominentes figuras de la subversión. Sí, Abimael Guzmán, Lori Berenson y Víctor Polay. Escuchemos estos polémicos y en algunos casos sorprendentes testimonios. Manuel Fajardo Cravero tiene 48 años de edad, varios de ellos dedicados a defender al principal responsable de la guerra popular que desangra al Perú desde hace 23 años.
Según él, el presidente Gonzalo y todos sus camaradas ya deberían estar en libertad. ¿Usted cree que estos 700 condenados por traición a la patria deberían acceder a la libertad? Sería lo más lógico. Sería lo justo. Eso sería lo legal. ¿No sería lo lógico? Desde el punto de vista de la lógica jurídica, sí, pues. O sea, que en concreto usted cree que, por ejemplo, Eleni Parraguirre debería estar en libertad. Pero por supuesto. Abimael Guzmán también. Me parece. ¿Abimael Guzmán en la calle representaría un peligro para el país? No. ¿Por qué? No. Eso es lo que le pregunto. ¿La cúpula senderista en libertad entonces tampoco lo harían? Digamos... no, sobre eso yo le puedo decir que no, pues, definitivamente. En todo caso, para Abimael Guzmán, 10 años preso es una pena más que suficiente. Pero no es que no es solamente 10 años preso, sino, fíjese usted, las condiciones de esa carcelería. Duras, sí. No solamente duras, sino degradantes, crueles, inhumanas, ¿no? Equivalentes a la tortura, ¿no? Y creo que si es que nosotros tuviésemos que hacer equivalencias, esa cárcel ya dura más de 100 años. Él no está acusado de acuerdo a ley, no está sentenciado de acuerdo a ley. Es simplemente la toma de una persona en una prisión preventiva durante el tiempo que al Estado se le da la gana. Lo que yo le puedo decir es que a él se le imputaron 25.000 muertes, ¿no? Y creo que... ¿Cuántas le corresponden? No, eso tendrían que llevarlo pues a juicio y hacerle una acusación acorde a ley. Pero yo le puedo hablar de los informes habidos de la Defensoría del Pueblo sobre el problema de secuestros, desapariciones, etcétera, y el 98.5% no corresponden a las fuerzas subversivas, sino a las fuerzas del Estado. José Luis Sandoval es peruano, pero defiende a capa y espada a Lori Berenson, una norteamericana de aspecto intelectual que algún día llegó al Perú para colaborar con la lucha armada del MRTA. Él asegura que no descansará hasta que ella sea liberada. La demanda es de la Comisión Interamericana. Ellos lo que están planteando es que debe haber una reparación integral. No especifica si es que lo que se busca es la excarcelación o el nuevo proceso. Pero creemos que la salida natural en un caso así debiera ser la excarcelación. Además, son varios planteamientos, ¿no? Es decir, bajo esa teoría, Lori Berenson habría estado 8 años en prisión. Sí. ¿Y le parece a usted suficiente? ¿Le parece que en todo caso, si tiene algo que pagar, lo pagó ya? Yo no creo que tenga algo que pagar o que tuvo algo que pagar. ¿Usted cree que ella es inocente? ¿Que ella siempre lo fue? Yo creo que ella fue de alguna manera utilizada por un grupo, una cúpula que estaba organizada ahí, ¿no? Y que esa manipulación fue hecha de manera interesada. Es decir, ella no era una artista convencida, no era una militante. Creo que era una militante o era una colaboradora. Yo creo que sí, ella lo reconoce, ¿no? Que ella tiene un planteamiento, una concepción política de izquierda desde un punto de vista intelectual. Por lo tanto, 8 años después de haber estado en prisión, para usted eso es un exceso absoluto. Sí, un sufrimiento durísimo además. Por lo tanto, incluso ella en este momento ya estaría en una posición de injusticia absoluta. Bueno, injusticia en la carcelería y además en la forma de esa carcelería, porque ella ha pasado por Yanamayo, casi 3 años, ha pasado por Socabaya, ¿no? Chorrillos, ahora Cajamarca, ¿no? Y sobre todo Yanamayo ha significado para ella un problema hasta de salud, porque el aspecto climático le afectó tanto que tiene problemas circulatorios, ¿no? O sea que no ha vivido pues en prisiones doradas ni con privilegios. Finalmente, Humberto Carranza Valdivieso es el abogado de Víctor Polay Campos, el número 1 del MRTA, quien según su protector ya no representa en absoluto un peligro para la sociedad peruana. El MRTA está destrozado. ¿Víctor Polay lo sabe, lo asume? No sé, ¿Lo sabrá o no. Creo que lo vivimos la población, no hay necesidad que lo sepa nadie. Okay. País organizado, no Bien. existe, ¿no? Hablemos de eso, ¿no? Ahora, se dan leyes en el Perú como si viviéramos el terrorismo. Para mí, esta es una cosa de alarmar a la población. Estamos volviendo como el tiempo de Fujimori, y no se preparaba todo para intervenir el Poder Judicial, para intervenir los poderes del Estado. Esto es, como se dice, están sorprendiendo a la población. Terrorismo hay en España. Este es post-terrorismo. ¿A usted le parece entonces que los miembros del MRTA y Sendero Luminoso, sean de mandos bajos, de mandos medios o cabecillas, ¿a usted le parece que deberían ser amnistiados? No, yo no puedo hablar en forma general. Yo hablo solamente en base a la defensa de Víctor Polay. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión para mí, debe ser amnistiado. ¿Usted cree que ya cumplió con la sociedad?
11 años en prisión, ¿le parece suficiente? Una cosa es ver desde fuera y otra cosa verlos internamente, quebrados totalmente, en condiciones infrahumanas, porque la pena, la función de la pena, y eso hay que recordarle a nuestros magistrados, que la función de la pena no es venganza, la función de la pena es reinsertarlo a la sociedad peruana, al individuo que ha cometido un delito. ¿Usted cree que Víctor Polay no significaría en este momento, libre, en las calles de Lima, un peligro para la sociedad? No, yo sí te lo aseguro que no, eso sí te lo puedo decir. Muchos no tienen la valentía de decirlo porque aquí somos un país de cobardes. Él ha solicitado, ¿no?, que hayan audiencias públicas para que le explique al pueblo peruano cuáles fueron las razones que conllevaron a una situación. Por favor, la población peruana sentiría que eso es simplemente un mensaje a la nación de parte de un líder narratista, ¿no? Yo pienso que no sé por qué. Yo creo que con un gobierno más fuerte y cuando se den cuenta que no es un peligro como tanto se está magnificando, yo creo que van a dar la amnistía como la dieron en otras oportunidades. ¿Víctor Polay es un terrorista? Para mí Víctor Polay no es un terrorista. ¿Nunca lo fue? No, nunca lo fue. ¿Qué fue? Para mí Víctor Polay es un insurgente. ¿Usted no cree que Lori Benazón sea una terrorista? No lo creo. Nunca asumimos esto como la idea de que ella fuera una terrorista. ¿Cómo la calificaría en una palabra? Yo creo que es una persona intelectualmente honesta. Me parece, sí. ¿Es una insurgente, una revolucionaria? No, un intelectual. Hablando un poco justamente de Abimael Guzmán, ¿usted lo calificaría a él como un terrorista? No, ¿Cómo lo calificaría usted en una palabra? como un revolucionario. Ya lo saben, revolucionarios, insurgentes o simples idealistas de izquierda. Nosotros vamos a un corte y regresamos con la historia de 4 personas sentenciadas por terrorismo y que en este momento están en libertad. Ya volvemos. En las últimas semanas, 3 empresas encuestadoras preguntaron a los limeños si estaban de acuerdo con enjuiciar nuevamente a los sentenciados por terrorismo. La respuesta fue contundente. Según IMA, el 78.7%, según CPI, el 70.5% y según Apoyo, el 77% de la población desaprueba esta acción. Yo no sé si la historia que vamos a contar tiene que ver necesariamente con la justicia. Yo diría que está relacionada más bien con la injusticia. 4 personas sentenciadas por terrorismo están en este momento transitando libremente por las calles de Lima. Incluso una de ellas está en este momento en la clandestinidad, como cualquier senderista en actividad. Veamos el reportaje. Tras ser capturada en febrero de 1994, cuando transitaba frente a las puertas de la DINCOTE, la abogada Margarita Chuquiure Silva fue condenada a 20 años de prisión por el delito de terrorismo. El motivo, haber formado parte de la Nueva Red, una célula senderista que tomó la posta del desactivado Socorro Popular y haber organizado en su propia vivienda de la unidad vecinal de Matute actividades clandestinas vinculadas a la subversión. Sin embargo, a pesar de tener semejante carga sobre sus espaldas, ella solo estuvo 8 años tras las rejas. ¿Cómo lo hizo? Muy fácil. En junio del año pasado, la Asociación Americana de Juristas, rama del Perú, presentó un habeas corpus exigiendo su libertad porque en el juicio se habían violado sus derechos. Poco tiempo después, el Poder Judicial le dio la razón, declaró la nulidad del proceso y señaló que la sentencia en su contra era inejecutable. En ese momento ella, ni corta ni perezosa, exigió ser excarcelada y una vez más su pedido fue aceptado. Al iniciarse el nuevo juicio, Margarita Chuquiure dio la cara cada vez que fue convocada. Hasta aquí, todo normal. Sin embargo, solo asistió al juzgado hasta el 14 de noviembre último, cuando perdió los papeles ante las acusaciones de Liliana Espinosa Figueroa, la principal testigo del caso. Liliana Raquel Espinosa Figueroa, ¿jura usted por Dios contestar con verdad las preguntas que se le hagan? Sí, juro. Conforme se le recuerda, si faltara la verdad, podrá usted ser procesado. La arrepentida que se indica directamente a Margarita Chuquiure refirió como una de las pruebas de la pertenencia de Chuquiure a la organización senderista
el hecho de que ella había sido llevada por la hija de esta al domicilio de Chuquibura y fue presentada la madre, o sea, Chuquibura, como la camarada y un seudónimo. Entonces, cuando Chuquibura niega esa pertenencia, la arrepentida, la terrorista, le dice: tu hijo ha sido también partícipe en actos terroristas, y tan es así que en una acción de armas ha sido lesionado y tiene una huella en las nalgas que prueba esa participación. Como era obvio suponer, apenas sospechó que podía ser nuevamente condenada, Margarita Chuquibure desapareció del mapa y pasó a la clandestinidad, exactamente como cuando formaba parte de la nueva red senderista. Ese es el riesgo, pues, o sea, que una liberación hace que la persona, cuando evalúe su culpabilidad o la presunción de un fallo condenatorio, vaya a desaparecer. Mira, en provincias ese riesgo es mucho mayor, porque ni siquiera se presentan al juicio oral. Apenas salen, desaparecen. Su caso representa un símbolo para Sendero, ya que es la primera vez que se consigue, gracias a la presión internacional y a una estrategia legal perfectamente diseñada, que se le haga un nuevo juicio oral a un condenado por terrorismo. Más aún, tratándose de una mujer a quien se le probó que era miembro de Sendero Luminoso y cuyos dos hijos, Ana Rosa y Juan Espinosa Chuquibure, también han sido sentenciados por el delito de terrorismo en el fuero común. Otros sentenciados por terrorismo que ya han sido liberados por el Poder Judicial son los hermanos Gerbert y Dinic Asensios Lindo. En abril de 1992 ambos fueron detenidos en las calles de Villa El Salvador y tras ser procesados en el fuero común, los sentenciaron a 10 años de prisión. Sin embargo, en abril del 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado peruano había violado sus derechos. A raíz de ese fallo, en noviembre de ese año, su padre, Rodolfo Asensios Martel, un reconocido colaborador de la Asociación de Abogados Democráticos, un organismo de fachada de Sendero Luminoso, planteó un habeas corpus para conseguir que el proceso fuese anulado y que sus hijos obtuvieran la libertad. En marzo del 2001, logró su objetivo. En este momento, Gerbert y Dinic Asensios Lindo están caminando tranquilamente por las calles de Lima, trabajando como respetables abogados litigantes y esperando en el calor de su hogar un nuevo juicio oral. Pero aún hay más. En septiembre de 1990, el abogado Hugo César Izaguirre Maguiña fue detenido por la policía antiterrorista. Se le acusaba de formar parte de Socorro Popular. Sin embargo, tras un corto proceso judicial en el fuero civil, fue liberado por falta de pruebas. Recién en 1997, cuando las autoridades encontraron evidencias en su contra, decidieron recapturarlo, pero resultaba imposible. Hugo Izaguirre había pasado a la clandestinidad. Finalmente, tras numerosas pesquisas de la policía, en octubre de ese mismo año fue nuevamente detenido y procesado por traición a la patria en el fuero militar. Esa vez sí se le encontró culpabilidad y fue sentenciado a 30 años de prisión. Pero 5 años más tarde, en el 2002, Izaguirre presentó un habeas corpus exigiendo un nuevo proceso. La justicia le dijo que sí y obtuvo la libertad. De nada importó que él mismo aceptara ante el juez su culpabilidad, que existieran documentos que acreditaban que formaba parte del Sendero Luminoso y que incluso delatara a varios de sus ex compañeros a cambio de beneficios. Al llamado orden jurídico no le importó nada de eso. Actualmente Izaguirre está libre, esperando, como los hermanos Asensios Lindo, un nuevo juicio oral, exactamente como ocurrió con Margarita Chuquibure, solo que esta decidió burlarse de la justicia y esconderse de ella. Cuando Izaguirre presuma que en este nuevo proceso será condenado nuevamente, también pasará a la clandestinidad, como Margarita Chuquibure. Lo que hay que hacer es plantear una medida de detención preventiva, es decir, que no haya ninguna medida de liberación, mientras por lo menos no haya un fallo firme en el nuevo proceso ordinario. Paralelamente, en este momento, el caso Berenson está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí, a cientos de kilómetros del Perú, se está discutiendo si es que su segundo juicio, desarrollado públicamente en el fuero civil ante las cámaras de televisión, se realizó de acuerdo con las reglas más elementales. Su abogado, José Luis Sandoval, asegura que el primer juicio en el fuero militar fue abusivo y atentatorio contra los derechos humanos, y que el segundo proceso también debería ser anulado por ciertos vicios procesales. La Comisión Interamericana ya ha dicho que las pruebas utilizadas en el fuero militar son nulas de por sí. Por lo tanto, no sería extraño que la Corte Interamericana anule también el segundo juicio y pida un nuevo proceso judicial. Eso, aunque suene increíble,
obligaría a las autoridades peruanas a liberarla por exceso de carcelería. Ellos podrían disponer su libertad si le dan la razón, ¿eh? Porque lo que está cuestionándose es que la hemos sometido a la misma legislación antiterrorista, que ya desde 1997 la Corte había dicho al Estado peruano, varíela. No dijo el criterio, pero todo apunta a que para ellos no debe tipificarse el delito de terrorismo. Sin embargo, la Berenson no es la única. En 1998 la Corte Interamericana recomendó un nuevo juicio para Jaime Castillo Petrucci y los otros chilenos del MRTA. Asimismo, su máximo líder, Víctor Polay Campos, también presentó un habeas corpus solicitando un nuevo juicio. Por su parte, la senderista Fiorella Montaño también presentó otro ante la Sala Penal. Ahora está a la espera de un nuevo proceso en el fuero común. Dentro del nuevo procesamiento, el tema probatorio es vital. Y de acuerdo a todos los principios y líneas de interpretación que vienen en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana y desde el mismo sistema de justicia, puede que en un alto porcentaje haya insuficiencia probatoria. Es decir, que estas personas que fueron sentenciadas en el fuero militar o quizá en el fuero común puedan ser absueltas. No creo que los absuelvan acá. Pero existe la posibilidad que fuera estas personas sí consigan ser declarados inocentes. Así es. Y si es así, ¿conseguirían la libertad? Conseguirían la libertad, definitivamente. Así como estos reconocidos militantes de Sendero Luminoso y el MRTA, los mandos medios y sobre todo las masas han aprendido bien la lección de Margarita Chucure, Hugo Izaguirre o los hermanos Ascensios Lindo y han desarrollado una meticulosa estrategia destinada a que sus juicios sean declarados nulos, que se les abra un nuevo proceso y en el camino obtener su libertad, así sea de manera condicional. ¿Cuántos de ellos pasarán a la clandestinidad apenas esto ocurra? Difícil saberlo. Sin embargo, bien se podrían escuchar los consejos de la procuradora Rosa Mavila y decretar detenciones preventivas para quienes acceden a nuevos procesos. Si no, de repente en unos cuantos meses haremos un nuevo reportaje sobre este tema, pero ya no por la liberación de 4, sino de 400 sentenciados por terrorismo. Vamos a un corte y regresamos con la preocupación de los expertos. Solo en los últimos 3 años, 594 personas procesadas o condenadas por terrorismo y traición a la patria han sido liberadas. Los motivos son diversos: liberación por falta de pruebas, cumplimiento de sus condenas o simples indultos. Sea como fuere, casi 600 personas que alguna vez estuvieron vinculadas con la subversión ya están en libertad. Ya estamos de regreso en este especial sobre las nuevas leyes antiterroristas. Los magistrados Marcos Ibaceta, Pablo Talavera y Javier Yaque, jueces antiterroristas, y la procuradora del Ministerio del Interior, Rosa Mavila, están sumamente preocupados con lo que puede pasar en el futuro en los nuevos juicios a los acusados por terrorismo. Escuchemos lo que tienen que decir. ¿Qué es lo que busca en este momento Sendero Luminoso? De quebrar, ¿no? Quebrar el sistema jurídico, debilitar el sistema judicial y utilizar todo su aparato legal, pero poniendo al Estado entre la espada y la pared, no de parte de ellos, sino con los fallos de las Cortes, de la Corte Interamericana y de la recomendación de la Comisión Interamericana, y manteniendo su poder de negociación. Desde las cárceles debidamente organizados y con bolsones de violencia, pero en la selva, ¿no? En la selva de repente en alianza con el narcotráfico. Así es. Como se diría agredidamente, la hicieron linda, porque exactamente todos sus objetivos se han ido cumpliendo en estos años. Así es, así es. Yo creo que el caso de Margarita Chucuri es muy significativo, ¿no? Porque revela cómo los terroristas utilizan al máximo el procedimiento jurídico cuando les conviene, y cuando no les conviene evaden inmediatamente ese procedimiento, y creo que esos riesgos deben ser evitados. En ese caso yo estaría por una detención preventiva y un encauzamiento inmediato. Somos conscientes de que lo que el sentido común nos aconseja es que siempre hay un riesgo. Lo que sucede es que no hay las herramientas desde el punto de vista legislativo para poder, como órgano de justicia,
hacer una vigilancia especial o tener un cuidado especial con determinados ciudadanos que están en la condición de procesados y sometidos a un juicio. Lamentablemente no podemos asumir un rol de vigilancia especial, que sería lo ideal, ¿no?, por parte de unidades especializadas o el propio Poder Judicial, porque eso la ley no lo está facultando. Entonces eso supondría que también nuevamente interpondrían habeas corpus porque estarían siendo amenazados en su libertad individual. ¿Usted cree que estos testimonios pueden ser registrados nuevamente? ¿Usted cree que los testigos estén plenamente dispuestos para colaborar con la justicia nuevamente? La experiencia que hemos tenido es que no. Ni siquiera los arrepentidos. De todos los arrepentidos, tal vez hay uno o dos que siguen ratificándose en lo que ya han manifestado. De todos ellos, 2, 3 tal vez son los que se ratifican y concurren a declarar. ¿El resto? El resto no. A mí me ocurrió que se niegan, aducen falta de seguridad, falta de memoria, amenazas a sus familias, también alegan que para qué declaran si de nada sirve sus testimoniales, porque ya la Comisión Ad hoc de Indultos ha señalado que la declaración del arrepentido, siendo una declaración interesada, no puede llevar a convicción de nada. Mejor dicho, no tiene nada que ganar. Y son agredidos. ¿Usted tiene la información de que los familiares de algunos arrepentidos han recibido presiones y amenazas? Sí, en el caso, por ejemplo, de la arrepentida que incriminó a Margarita Chuquiuri, esa misma arrepentida, según me informó el doctor Pablo Talavera, estaba dando información para otros procesos penales, indicando a terroristas. ¿Y qué pasó? Y a ella, Sendero Luminoso, la ha amenazado, y la ha amenazado no solo a ella, sino a sus familiares. Esa arrepentida, por ejemplo, debe ser protegida, debe tener un tratamiento carcelario autónomo y también debe darse cobertura de seguridad a su familia. El tiempo determina pues no solamente la pérdida en la memoria de los testigos, sino que además incluso la ubicación de los mismos testigos, porque las personas, sea porque han sido desplazados en algunos lugares por motivos precisamente de la violencia, o porque simplemente se cambian de domicilio, ahí hay un grado de dificultad altísimo para recuperar los testimonios. ¿Cómo hacer entonces? En esos supuestos nosotros vamos a tener que recurrir al apoyo, bien sea de instituciones de carácter público o de repente instituciones de carácter privado que hagan un tipo de búsqueda especial, indagación especial, bien sea de documentos o bien sea de personas. Eso sería inédito, creo. Sí. Creemos que el juez tiene que ser muy creativo en estos casos. ¿Por qué? Porque como la prueba está cuestionada y se trata de pruebas actuadas de hace algunos años, podemos decir algunos casos hasta 10 años, el juez tiene que mostrar mucha habilidad en reactuar lo que aparece en el expediente. Te puedo comentar que en estos momentos se está formando un equipo especial en la policía que va a apoyar nuestro trabajo. Ubicar personas, direcciones, documentos. Este equipo va a facilitar de alguna manera la labor que estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a ser nada fácil. El presidente dice que no va a salir ningún terrorista libre. Creo que ha olvidado algo, que ya hay muchos que ya han salido. Así es, y ha salido porque la Comisión Ad hoc de Indultos ha señalado que ha habido insuficiencia de prueba, que ha habido condenados injustamente condenados, inocentes condenados. Hay 4 personas más además que por habeas corpus o por la presentación de habeas corpus están libres también. También están saliendo. Hay muchos que han sido absueltos porque no se ha podido probar su culpabilidad. Todo eso se va a producir. Definitivamente, si el mensaje es que ningún terrorista saldrá libre, de hecho, que si es un terrorista no va a salir libre. Quienes van a salir libres son los que no están involucrados en la organización o que de alguna manera no se les puede acreditar la responsabilidad. Sin duda lo que acaba de decir el juez Javier Yaque es lo que todos los peruanos esperamos. Vamos a un corte y volvemos con lo último del programa. Entérese. Una nueva legislación antiterrorista será promulgada en las próximas semanas. Y repito lo que dije al comienzo del programa. Era necesario hacerlo porque era lo correcto.
Lo que todos esperamos ahora es que se haga justicia. Y como dijo el juez Javier Yaque, que los terroristas se queden donde deben estar y que los inocentes recuperen su libertad si es que la merecen. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos pronto en un próximo programa especial.